Audioescuelasabática.com. Lección número 7, para el 13 de agosto de 2022. Esperanza indestructible, sábado 6 de agosto. Para memorizar. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos capítulo 5, versículo 5. Cuando estamos en la iglesia, rodeados de gente que sonríe, qué fácil es hablar y cantar de la esperanza. Pero cuando estamos en el crisol, la esperanza no siempre parece ser tan fácil. Cuando las circunstancias nos oprimen, comenzamos a cuestionar todo, especialmente la sabiduría de Dios. En uno de sus libros, C.S. Lewis escribe sobre un león imaginario. Alguien que quiere conocer a este león pregunta si el león es fiable. Se le dice que no es fiable, pero es bueno. Aunque no siempre entendemos a Dios y aparentemente Él hace cosas impredecibles, eso no significa que Dios esté en contra de nosotros. Simplemente significa que todavía no tenemos el panorama completo. Pero luchamos con la idea de que para tener paz, confianza y esperanza, Dios debe ser comprensible y predecible. Según nuestra forma de pensar, Él necesita ser, comillas, fiable, por ende nos predisponemos para el chasco. Un vistazo a la semana. Entender el carácter de Dios. ¿En qué medida nos ayuda a retener la esperanza en medio del crisol? Audioescuelasabática.com. Domingo 7 de agosto. El panorama completo. En medio del sufrimiento, es muy fácil suponer que lo que nos pasa es lo único que importa. Pero el panorama es un poco más amplio que solo el comillas yo. Ver Apocalipsis capítulo 12 verso 7, Romanos capítulo 8 verso 22. Escucha Habacuc capítulo 1 versos 1 al 4. ¿A qué se enfrentó Habacuc? La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Cabría esperar que Dios dijera algo así como, comillas, eso es realmente terrible, Habacuc. Déjame ir a ayudarte de inmediato. Cierre de comillas. Pero la respuesta de Dios refleja lo opuesto. Le dice a Habacuc que todo va a empeorar. Lee esto en Habacuc capítulo 1 versos 5 al 11. Los asirios llevaron cautivo a Israel, pero aún así Dios promete que vendrá algo peor. Los babilonios ahora se llevarán al pueblo de Judá. Habacuc vuelve a clamar en los versículos 12 al 17 y luego espera a ver qué dirá Dios. ¿Cómo es que el anuncio de Dios sobre la promesa de destrucción para Babilonia en Habacuc capítulo 2 versos 2 y 3 trae esperanza? Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc capítulo 2 es la promesa divina de la destrucción de los babilonios. Hebreos capítulo 10 verso 37 cita a Habacuc capítulo 2 verso 3, lo que sugiere una aplicación mesiánica de esta promesa en el futuro.
Con la misma certeza con que se prometió la destrucción de Babilonia, también tenemos la certeza de la destrucción de la Gran Babilonia. Apocalipsis capítulo 18, verso 2. Habacuc estaba atrapado entre el gran mal que lo rodeaba y el anuncio de Dios de que vendría algo peor. No obstante, precisamente es allí donde nos encontramos nosotros en la historia de la salvación. Un gran mal nos rodea, pero la Biblia predice que está por venir algo mucho peor. La clave para la supervivencia de Habacuc fue que se le prometió ver el panorama completo. Por lo tanto, en el capítulo 3 puede elevar una increíble oración de alabanza por lo que Dios hará en el futuro. Escucha Habacuc capítulo 3 versos 16 al 19. Para Habacuc, ¿cuáles son las razones para tener esperanza? ¿Cuál es la esperanza del pueblo de Dios mientras esperamos que se desarrollen las últimas escenas proféticas? ¿Cómo puedes hacer tuya esta esperanza? Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Audioescuelasabática.com. Lunes 8 de agosto. ¿Quién es nuestro Padre? Oswald Chambers escribe, comillas, ¿le has preguntado a Dios qué es lo que hará? Él nunca te lo dirá. Dios no te dice lo que va a hacer. Él te revela quién es. ¿A qué crees que apunta Chambers con esta idea? Como sabemos, el libro de Job comienza con una gran estrategia personal para el patriarca. Pierde todo, salvo su vida y a su esposa, y ella le sugiere, maldice a Dios y muere. Job capítulo 2, verso 9. Luego de esto, hay una discusión en la que sus amigos tratan de averiguar por qué le sucedió todo esto. En todas estas discusiones, Dios guarda silencio. Entonces, de repente, en Job capítulo 38, Dios aparece y habla, comillas, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Job capítulo 38, verso 2. Una tras otra, Dios le plantea a Job unas 60 preguntas asombrosas. Explóralas en Job capítulo 38 y 39. Después de la última pregunta, Job responde, comillas, yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volverá a hablar. Job capítulo 40 versos 4 y 5. Pero Dios no ha terminado. Entonces comienza de nuevo y le hace otra serie de grandes interrogantes, uno detrás de otro. Escucha la respuesta final de Job en Job capítulo 42 versos 1 al 6. ¿Qué trató de decir Dios a Job y qué efecto tuvo sobre él? Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza.
Dios nunca responde a ninguna de las preguntas de los amigos de Job que exigían razones. Pero Dios sí pinta un cuadro que su incomparable grandeza revelada en las asombrosas obras de la creación. Después de esto, sin duda Job no necesita ninguna respuesta. La necesidad de explicaciones ha sido eclipsada por una imagen abrumadora de la magnificencia de Dios. Esta historia revela una paradoja fascinante. La esperanza y el aliento pueden aflorar al darnos cuenta de cuán poco sabemos. Instintivamente, tratamos de encontrar consuelo sabiéndolo todo, y por ende nos desanimamos cuando no alcanzamos a saber. Pero a veces Dios resalta nuestra ignorancia para que nos demos cuenta de que la esperanza humana solo puede hallar seguridad en un ser mucho más grande que nosotros. ¿Te están sucediendo cosas que no puedes entender ahora? Si es así, concéntrate en el carácter de Dios. ¿Cómo puede esto darte la esperanza que necesitas para perseverar en medio de lo que, por ahora, es incomprensible? Audioescuelasabática.com. Martes 9 de agosto. La presencia de nuestro Padre. Comillas, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Isaías capítulo 41, verso 13. Alguien dijo cierta vez, comillas, cuando Dios parece distante, ¿quién es el que se ha movido? Cuando surgen problemas, suponemos que Dios nos ha abandonado. La verdad es que Él no se ha ido a ningún lado. A los judíos en el exilio, la presencia de Dios les parecía muy lejana. Sin embargo, mediante Isaías, Dios les asegura la liberación futura. No obstante, aunque faltaban muchos años para el regreso a Jerusalén, Dios anhelaba que su pueblo supiera que Él no se había alejado de ellos y que había muchas razones para tener esperanza. Escucha Isaías capítulo 41, versículos 8 al 14. ¿Qué motivos de esperanza puedes identificar para los que esperan ansiosos la liberación futura? ¿Cómo nos ayuda esta promesa mientras esperamos que termine nuestro exilio en la tierra? Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada, y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. He aquí que yo te he puesto por trillo, trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Los aventarás y los llevará el viento, y los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas, y no las hay. Seca está de sed su lengua.
Yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Una de las imágenes más poderosas de estos versículos se encuentra en Isaías capítulo 41, verso 13. El Dios soberano del universo asegura que su pueblo no tiene por qué temer, porque es Él quien, comillas, te sostiene de tu mano derecha. Una cosa es imaginarnos a Dios guiando los acontecimientos de la tierra desde un gran trono, a años luz de distancia. Todo cambia completamente cuando nos damos cuenta de que Él está muy cerca de su amado pueblo y lo sostiene de la mano. Cuando estamos ocupados, quizás sea difícil recordar que Dios está tan cerca de nosotros, pero cuando recordamos que Él es Emmanuel, comillas, Dios con nosotros, esto marca una gran diferencia. Cuando la presencia de Dios está con nosotros, también lo están sus propósitos, sus promesas y su poder transformador. En los próximos días, haz un experimento. Cada vez que puedas, trata de recordar que el Dios del universo está lo suficientemente cerca de ti como para sostener tu mano, con la promesa de ayudarte personalmente. Lleva un registro de cómo esto cambia la manera en que vives. Prepárate para analizar tu experiencia con la clase el sábado. Audioescuelasabática.com. Miércoles 10 de agosto. Los planes de nuestro Padre para nosotros. Todos anhelan tener esperanza, pero ¿dónde encontrarla? Para algunos la esperanza se encuentra en la sonrisa de un amigo. Para otros, la esperanza surge en la seguridad financiera o de un matrimonio estable. ¿Dónde buscas tu esperanza y coraje normalmente? En el libro de Jeremías, el profeta escribe a gente que, en el exilio, había perdido la esperanza. Comillas, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos, y aún llorábamos acordándonos de Sión. Salmos 137:1. Pero a pesar de su desconsuelo, Jeremías expone las razones por las que no deben perder la esperanza. ¿Qué razones para tener esperanza ofrece Jeremías? Jeremías capítulo 29, versículos 1 al 10. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quien envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. Casaos y engendad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel:
No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vosotros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. En este pasaje hay tres fuentes importantes de esperanza que vale la pena destacar. En primer lugar, Dios dice a su pueblo que no debe perder la esperanza, porque su situación no es resultado de la casualidad ni de un mal impredecible. Porque Dios mismo dice: yo Jehová hice transportar a Judá de Jerusalén a Babilonia. Jeremías capítulo 29, verso 4. Aunque aparentemente el mal lo rodea, Judá nunca dejó de estar en las palmas de las manos de Dios. En segundo lugar, Dios dice a su pueblo que no debe perder la esperanza, porque Él puede obrar incluso dentro de sus dificultades imperantes. Comillas, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Jeremías capítulo 29, verso 7. En tercer lugar, Dios dice a su pueblo que no debe perder la esperanza porque Él pondrá fin a su exilio en un momento específico. Comillas, porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Jeremías capítulo 29, versículo 10. Una vez que Dios le explica que estuvo al frente de su pasado, que está a cargo de su presente y se hará responsable por su futuro, entonces transmite brillantemente el tierno cuidado que Él tiene por su pueblo. Ver Jeremías capítulo 29, versículos 11 al 14. Escucha Jeremías capítulo 29, versículos 11 al 14, mencionando tu nombre después de la palabra vosotros, como si Dios te estuviera haciendo estas promesas personalmente. Dales una aplicación personal a estas promesas en cualesquiera de tus luchas actuales. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Audioescuelasabática.com. Jueves 11 de agosto. La disciplina de nuestro Padre. Escucha Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 13. ¿Cuál es el mensaje para nosotros aquí y cómo encaja con lo que hemos estado estudiando este trimestre? ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él? Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos.
¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. En Hebreos capítulo 12, versos 5 al 13, Pablo describe las pruebas en el contexto de la disciplina. En la Biblia la palabra disciplina aparece 10 veces. En el mundo griego, esta era la palabra más básica para educación. Entonces, entender la disciplina es entender cómo Dios nos educa en la escuela de la fe, que Pablo describe anteriormente en Hebreos capítulo 11. En todo Hebreos capítulo 11, Pablo pinta cuadros de hombres y mujeres de fe. La fe fue lo que los impulsó a seguir cuando enfrentaron todo tipo de situaciones difíciles. Al entrar en el capítulo 12, Pablo se dirige a nosotros, los lectores, y dice que, dado que tantas personas antes que nosotros perseveraron contra obstáculos increíbles, nosotros también podemos correr y terminar la vida de fe. La clave es fijar nuestros ojos en Jesús. Hebreos capítulo 12, verso 2, para que Él pueda ser un ejemplo en tiempos difíciles. Hebreos capítulo 12, verso 3. Leer el capítulo 12 es como recibir un par de anteojos para lectura. Sin estas lentes, nuestra visión o comprensión de las dificultades siempre será borrosa. Pero mirar a través de estas lentes corregirá la explicación borrosa del sufrimiento que nuestra cultura nos impone. Entonces podremos entender claramente y responder a las pruebas con inteligencia. Escucha a través de los anteojos de Hebreos capítulo 12 versos 1 al 13. Ahora concéntrate en los versículos 5 al 13 y responde estas preguntas. ¿Cuál es la fuente de la disciplina? ¿Nuestra respuesta a la disciplina? ¿El objetivo de la disciplina? Vuelve a escuchar Hebreos capítulo 12 versos 1 al 13. Haz una lista de todas las razones que identificas como fundamentos de esperanza. ¿En qué medida viviste esta esperanza en tus tiempos de educación espiritual? Audioescuelasabática.com. Viernes 12 de agosto. Para estudiar y meditar. Lee en Elena de White en La Educación, comillas, la Escuela del Más Allá, páginas 301 a la 309. El Ministerio de Curación, comillas, la Disciplina de las Pruebas, páginas 373 a la 375. Comillas, a todos nos tocan a veces momentos de intensa desilusión y profundo desaliento, días en que nos embarga la tristeza y es difícil creer que Dios sigue siendo el bondadoso benefactor de sus hijos terrenales. Días en que las dificultades acosan al alma, en que la muerte parece preferible a la vida. Entonces es cuando muchos pierden su confianza en Dios y caen en la esclavitud de la duda y la servidumbre de la incredulidad. Si en tales momentos pudiésemos discernir con percepción espiritual el significado de las providencias de Dios, veríamos ángeles que procuran salvarnos de nosotros mismos y luchan para asentar nuestros pies en un fundamento más firme que las colinas eternas, y nuestro ser se compenetraría
de una nueva fe y una nueva vida. Profetas y Reyes, página 119. Preguntas para dialogar. 1. Elena de White dice que todos experimentamos momentos de intensa desilusión y profundo desaliento. ¿Hasta qué punto lo percibimos en los demás cuando atraviesan esos momentos? ¿Cómo podemos aprender a ser mejores agentes de esperanza entre nosotros cuando experimentamos decepciones tan amargas? 2. Como clase, repasen las respuestas a la pregunta final del martes. ¿Qué diferencia notaron en su vida al tener siempre presente la realidad de la cercanía de Dios? 3. En clase, lean en voz alta los capítulos de Job, capítulo 38 al 41. ¿Qué imagen de Dios presentan? ¿Qué aprendieron que les dé esperanza y aliento? ¿Cómo encaja el sábado en este cuadro? ¿Cómo nos ayuda a tener siempre presente la naturaleza y el carácter de Dios? 4. La esperanza que transforma viene del cielo. Esto significa que podemos orar para que la esperanza se sume a la vida de los demás. Dediquen un momento a orar por aquellos cuya esperanza ha estado flaqueando recientemente, a fin de que su esperanza se renueve. Es más, ¿qué pueden hacer por otros que dan por perdida la batalla por encontrar esperanza? 5. Si hay alguien dispuesto, pídele que relate alguna ocasión en que la desesperación y las pruebas le hicieron perder la fe y la esperanza. ¿Qué produjo el giro en esa persona? ¿Qué podemos compartir unos con otros para ayudarnos cuando estamos en momentos de duda y desesperación?